Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. ¿Cuál es el mejor lugar para vivir según la astrología? Que hoy se lo está llamando popularmente por internet cartografía. ¿Sabías vos que hay lugares del planeta que mejor sintonizan con tu energía astrológica? ¿Sabías vos esto? Ya desde la más remota antigüedad, los astrólogos antiguos estudiaron las regencias planetarias y zodiacales para determinadas regiones del planeta. Hoy te vamos a hablar de ese tema y cuáles son los límites y cómo se debería usar este conocimiento especial. Porque como todos los conocimientos que hoy se están difundiendo masivamente por internet, hay aciertos y hay también grandes errores. Por lo cual, el público que ve y que consume todo esto que estamos viendo hoy por el internet, a veces está bien orientado y muchas y las más de las veces desorientado en cuanto a qué es verdad y qué no es verdad y cuál es el alcance y los límites de la astrología. Definir con claridad una astrología científica, una astrología psicológica, definir sus límites y su alcance es fundamental para el que quiera abordar esta ciencia de un modo serio. Como en cualquier ciencia tenemos que establecer hasta dónde se puede alcanzar con los descubrimientos y los que sabemos hasta hoy, cuáles son sus límites y también cuáles son los propios límites del profesional que la practica. Esto es muy importante si a vos te interesa aprender en profundidad la astrología y no que quede a nivel de una cosa supersticiosa con poca base científica. Vamos a presentar el título de nuestro centro y enseguida vamos a desarrollar ese tema en su totalidad, que es necesario saber para poder enfocar este tema de elegir el mejor lugar para tu vida. Centro Astrológico Aztlán. Veamos pues. Bueno, entonces hablamos de el mejor lugar para vivir según la astrología. Este video está motivado porque estamos recibiendo muchísimas consultas a los teléfonos que acá te vamos a dejar sobre este tema. Gente que quiere hacerse nombres que se usan hoy, pero que no eran los nombres antiguos, aclaro. Hoy se lo está llamando, algunos lo llaman cartografía. Los astrólogos antiguos no usaron este lenguaje y alguno lo inventa porque cartografía se refiere a trazar un mapa. Y en este caso, no solamente se refiere a trazar un mapa, lo están usando en el sentido de cuál es el mejor lugar astrológico para mí. Entonces estamos recibiendo muchas consultas de personas que nos escriben, que nos llaman y nos dicen, ¿me podés decir cuál es el mejor lugar para mí, para vivir? ¿Me podés hacer ese estudio astrológico? Y nosotros le explicamos los límites de esto. ¿Cómo enfocar este tema con seriedad? ¿Es verdad que hay un mejor lugar energético para vos? Sí y no. Mirá lo que te vamos a decir. Es decir, cómo este tipo da una respuesta, este hombre, de sí y no. Bueno, vamos a abordar esto en profundidad. Primero de todo, para abordarlo astrológicamente, además de la cuestión económica, social y política, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los límites de la astrología y qué tenemos que saber nosotros de otra ciencia complementaria. Uno de los problemas hoy de muchos de los que están practicando la astrología es que tienen escasos conocimientos políticos, sociales, filosóficos, psicológicos, médicos, etc. Un astrólogo bien preparado debería tener un conocimiento de todas estas otras ciencias, por lo menos básico e idealmente profundo. ¿Cómo podemos los astrólogos hablar de procesos del comportamiento humano si no sabemos bien la ciencia de la psicología? Entonces deberíamos estudiar paralelamente en profundidad esa ciencia, porque cuando vamos a describir un carácter humano, ciclos de la vida, necesitamos un conocimiento profundo de la psicología humana. ¿Cómo podemos asesorar a una madre astrológicamente si vamos a hablar de la luna, si no sabemos cómo son los procesos de crecimiento del niño? Porque si no, entonces el astrólogo queda reducido a un consejero con pocos conocimientos de la naturaleza humana. Es muy importante que un astrólogo serio o astróloga tenga un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Si no, terminamos aconsejando nosotros los astrólogos diciéndole, bueno, vas a tener un lindo fin de semana y ahí se termina el asunto. Es cierto que muchos están interesados solamente en saber
cómo divertirse bien este fin de semana, pero hay otras cuestiones de la vida también a resolver. El dolor, el sufrimiento, cómo enfocar una pérdida en profundidad. Nosotros consideramos que hace falta, paralelamente con la astrología, un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Y para abordar este tema de la cartografía, del mejor lugar para vivir astrológicamente, previo deberíamos preguntarle a la persona, y esto es lo que nosotros hacemos. Cuando nos dicen, Nicolás, quiero que me aconsejes dónde es mejor vivir. El otro día una persona que vivía en Miami nos preguntó este asunto. Y se sorprendió la persona con nuestra pregunta. Sí, hay un lugar más en sintonía con vos para vivir. Pero primero te voy a preguntar, contame bien cuál es tu contexto en el cual estás viviendo ahora. Esto puede ser ofensivo para el que quiera hacer de la astrología una cosa divinatoria y mágica. Tiene su lado mágico la astrología, pero no ese es el lado mágico. Entonces le preguntamos, contanos cuál es tu situación económica, social en este momento, afectiva en el lugar donde estás. ¿Por qué te querés mudar? Una vez abordado esto en profundidad, procedimos a investigar la cuestión. ¿Cuál es el lugar que puede ir más en sintonía con esto? Nos pasó, en este caso particular, que la persona misma se dio cuenta cuando hicimos la indagatoria de las preguntas que no tenía mucho sentido ya mudarse, así que el tema de elegir el lugar astrológico se cayó. Esto es una cuestión. Claro, para nosotros económicamente es una desventaja porque perdimos un estudio extra que podíamos hacer. Pero ¿se trata solamente de hacer dinero o se trata de también ayudar a la persona para que tenga una vida más digna? Y aquí está el factor importante, que los astrólogos, como estamos trabajando con causas y efectos, tendríamos que tener muy en cuenta el karma a la hora de dar un consejo. Esto es un tema fundamental, porque cada consejo que damos condiciona la vida del otro. Y si nosotros estamos ayudando a que empeore la vida de la persona por una cuestión mercantil, está la cuestión del karma. Y la astrología funciona absolutamente como causas y efectos. Así que atención. Entonces, a la hora de definir un mejor lugar, primero preguntarle a la persona y vos preguntate a vos mismo, ¿por qué me quiero mudar? ¿Cuáles son las condiciones que hay aquí? Y el astrólogo como un consejero y un guía tiene que ayudar a la persona que piensa estas cosas. Lo primero, antes de hacerse el estudio, el mejor lugar para vivir es conocer en profundidad tu carta natal. Y para conocer en profundidad tu carta natal, no lo puedes hacer por internet. Tenés que tener un estudio serio, con una persona de tu confianza, con una guía seria y ver bien de base cuáles son los desafíos a afrontar en tu vida. Porque si no superaste los desafíos que tenés que afrontar y siempre te estás queriendo evadir y encontrar el mejor lugar para vivir, pero te evadís de las experiencias de las cuales tenés que aprender, que están marcadas en tu carta natal, no se va a tratar tanto del lugar. Se va a tratar de enfrentar ciertas experiencias que te las vas a encontrar en cualquier lugar al que vayas, por más sintonía que tenga lugar con vos. Atención, hay ciertas experiencias que vas a tener que aprender y esta sería la cuestión primera. No estamos hablando de casos extremos donde la persona está en la indigencia y como está pasando hoy con la inmigración masiva, puede ser una solución ir a un país determinado porque no tiene para comer. ¿Sí? Está muy asociada la astrología a la adivinación, ¿no? Esto es importante. Bueno, tiene una parte, como decíamos, mágica, extraordinaria, predictiva, anticipatoria. Ciertamente la astrología te puede anticipar muchísimas cosas como eran los antiguos oráculos. Claro que es un oráculo también. Pero para que funcione como oráculo, el intérprete tiene que también tener en cuenta cuestiones muy, muy prácticas. Vamos a hablar de un video que hicimos en el otro canal, creo que en el Escarabajo de Oro, sobre los oráculos tibetanos. El Dalai Lama, considerado un Buda viviente para la tradición budista, nosotros estamos en contacto con ellos, hemos recibido la visita de varios budistas, médicos y astrólogos budistas, de hecho subimos un video a nuestro canal. Ellos consultan un oráculo, que es un individuo, hombre o mujer, que entra en trance y entonces le da a la comunidad o a los sabios que dirigen la comunidad, le da una guía en cuanto a cuestiones fundamentales a las cuales ellos preguntan. Pero previo a consultar el oráculo,
analizan y agotan todas las posibilidades desde su capacidad de conocimiento. No van a consultar al oráculo sin haber evaluado nada. Entonces el astrólogo tiene que ayudar a la persona a que haga toda esta evaluación. Y ahí la astrología nos viene a revelar eso otro que no podemos alcanzar a ver, que es lo obvio. ¿Cuánto podemos cubrir de lo obvio? Bueno, este video quizás no sea tan popular, quizás no le guste a muchos, ¿sí? A muchos otros le va a ahorrar mucho dinero de no hacerse 1000 estudios innecesarios. Y ahora sí te vamos a contar específicamente qué hay de cierto en esto, de los lugares para elegir y cómo los usamos en la astrología los astrólogos. 2 factores hay en este tema de la influencia astrológica para las distintas regiones del planeta. En la astrología se concibe lo siguiente. Primero, se concibe una cuestión de regiones. Hay regiones del planeta que están regidas por determinados signos zodiacales. Esto es un conocimiento de los sabios de la antigüedad, que quedó heredado para nosotros. O sea, nosotros en realidad, al lado de los astrólogos antiguos, estamos en jardín de infantes. Cuando vemos el conocimiento que tenía Nostradamus, o inclusive hay libros, vos podés hoy conseguirlos en PDF, investigá, por ejemplo, la astrología horaria que daba William Lilly, te doy datos que podés investigar, o la gran astrología de Maurice Lévy-Lefranche, un gran astrólogo francés, está en sus libros, está su obra, hoy lo podés conseguir. Nosotros tenemos traducciones al español de la obra extraordinaria de Maurice Lévy-Lefranche, el otro día la estaba estudiando y realmente los libros de la astrología moderna quedan muy elementales frente a eso. Claro, hay una línea de astrólogos que está hablando que esa es la astrología tradicional y lo descalifica, pero no lo han estudiado en profundidad realmente, porque si vos lo estudiás no tiene nada de prejuicioso todo eso que dicen. Tenés también la obra de Ptolomeo, que prácticamente nosotros todavía no hemos agregado nada. Hay una obra extraordinaria, la dinastía ptolomaica, que duró 5 siglos, fueron profundos estudiosos de la astrología y de la astronomía. Ya conocían inclusive la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Está bien que hoy hay las teorías de lo terraplanista. Así que hay grandes conocimientos allí. Ellos nos han legado ya un estudio profundo de las divisiones del planeta según la astrología. Vamos a explicarte algo para comprender este tema y ahora vamos a otra parte también de la astrología cartográfica, como hoy se la llama. ¿Te has preguntado vos cómo se determinan los meridianos y los paralelos de la Tierra? ¿Viste en un mapa? Acá lo estamos viendo en este mapa que puse más antiguo, que hay meridianos y paralelos. Todos saben lo que es meridiano y paralelo, que lo usamos en la astrología para levantar el ascendente. Las coordenadas geográficas, cuando vos investigás un poco cómo se determinaron las coordenadas geográficas, es muy interesante que personajes como Hiparco, de Alejandría, Hiparco, él estableció parte de la cartografía que hoy usamos nosotros modernamente. Estudió también el ciclo de precesión de los equinoccios. ¿Cómo se determinaron los paralelos y los meridianos? Modernamente, en la geografía te dicen que se estableció convencionalmente para poder tener puntos de referencia y movernos en el planeta. Sin embargo, no fue así como se determinó. Estos antiguos sabios conocían la acupuntura de la Tierra y los paralelos y los meridianos son puntos geomagnéticos de la Tierra, donde hay cruces de fuerzas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la astrología. Por eso la pirámide de Keops está construida en un determinado lugar, en una determinada latitud. Por eso en el paralelo cero del Ecuador, en toda la línea del Ecuador, ¿sí?, hay un movimiento del agua, un descenso del agua, de un modo diferente al norte y al sur, porque hay una línea energética. Esto está comprobado. No sé si hicimos ese video, al final no lo hicimos, pero tenemos unas filmaciones turísticas donde la gente fue al norte del Ecuador, del punto cero, y al sur, tanto en África como acá en el país Ecuador. Y se demuestra cómo el agua en el norte gira en el sentido diestro y en el sur gira en el sentido siniestro, hacia la izquierda o hacia la derecha, y justo en el punto cero, lo hicieron este experimento, el agua cae de forma ascendente vertical.
O sea que hay un punto energético. Esto de los meridianos y los paralelos no es una convención, es mucho más que eso. Son puntos energéticos de la Tierra. Por lo tanto, claro que hay energía en cada lugar de la Tierra. Ese es un factor. El factor de los astrólogos antiguos que no han legado ese conocimiento a distintos países. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Argentina, que es lo que yo conozco. La zona de la planicie argentina, no la zona cordillerana que linda con Chile, está regida por el signo de Tauro. La Argentina, en su regencia geográfica, en toda su extensión, es Tauro. En su regencia cordillerana es Capricornio, igual que Chile. Como sector geográfico, el Himalaya, por ejemplo, está regida también por el signo ahí, los Alpes, todas las zonas montañesas están regidas por el signo de Capricornio. Así muchas otras cosas, acá solamente estoy dando un ejemplo de esto. Otro factor es la carta de los países, la carta astrológica. Cada país tiene un momento fundacional. Como es tan importante la astrología horaria, porque cuando se empieza una actividad, astrológicamente es un momento del tiempo. Y según la latitud y longitud, se levanta un ascendente y un sistema de casas para ese momento. Eso también es importante tener en cuenta. La cuestión es un tanto compleja a veces porque no se tienen los horarios exactos de la fundación de los países. Pero si investigamos, buscamos la Constitución, vemos la firma del acta, obtenemos las cartas de los países que hemos presentado acá en algunos lugares. Te vamos a dar un ejemplo, y esto es importante para el astrólogo que lo estudie, tiene que hacer una investigación, a veces tiene que llamar a la embajada de los países, conseguir las cartas, hacer una investigación profunda y conseguir las actas. Nosotros hemos tenido la suerte de conseguir las actas constitutivas de la República Argentina y de otros países. Por lo tanto, constatamos algunas cartas que se están dando en internet y algunas son incorrectas por falta de investigación. Porque hoy la gente pone en ciertas páginas web y toma las cartas sin un análisis y después las usa como ejemplos. La investigación de parte del director de nuestro centro, que hace 60 años que se dedica a la astrología, vamos haciendo una investigación, cotejando estas cartas y viendo si coinciden con los hechos. Vamos a ver un caso, acá es un ejemplo nada más, de la carta de Estados Unidos. Vamos a ponerla acá en pantalla para no hacer este video tan extenso y no aburrir. Acá tenemos la carta de Estados Unidos. Desde el análisis nuestro y la investigación de la hora fundacional del país es un ascendente Géminis. Marte en el ascendente. Bueno, coincide completamente con la psicología del pueblo norteamericano, que es la de Marte, marcial, es el imperio. Y Géminis, comunicación. Y Urano en Géminis, el país de las comunicaciones, del transporte, del desplazamiento. Sol en Cáncer, en casa 2, acumulación y riqueza, gran riqueza, y Júpiter también lo encontramos ahí en 2. Bueno, ¿cómo combina? Si vos estás en ese país, es importante ver cómo combinás con el país. Hemos hecho carta de muchos famosos y acá en nuestros cursos en la escuela las cotejamos con la carta de Estados Unidos, la carta de Argentina, ¿sí? Tenemos acá distintos políticos que se relacionan con nuestro país y acá trajimos un ejemplo. Recordá esta carta, nada más para mostrarte. Buscamos un presidente, los presidentes que marcaron un antes y un después en la historia norteamericana, y vamos a buscar, por ejemplo, y ponemos la carta de Kennedy, que fue asesinado, ¿no es cierto? Asesinado por grupos realmente profundamente mafiosos porque tuvo el coraje de enfrentarlos. Entonces terminó tempranamente su vida. Acá tenemos un ascendente Libra, entonces nos fijamos, por ejemplo, la posición del ascendente del Sol. Tendríamos que combinar toda la carta, pero para que veas el trabajo que hacemos. Vamos a ver el ascendente, la persona que es su personalidad, y el Sol, su identidad más profunda. Está en Géminis, el ascendente allí, y Estados Unidos, tengan en cuenta que es un ascendente Géminis en 20 y pico grados, tiene Marte ahí, sobre donde él tiene Venus, y vamos a ver dónde le cae el ascendente Libra. Volvemos a la carta de Estados Unidos y vemos como si fuese una sinastría, la relación con una persona. Kennedy le cae en la casa 5 del país el ascendente. Vamos a ver más información, porque ahí todavía no tenemos suficiente información. Momento, si vemos el Sol de Kennedy que está en Géminis, vamos de vuelta a la carta de Kennedy. Hay que ver toda la superposición, pero para ver un ejemplo, fíjense dónde está el Sol, está en 7 de Géminis. Vamos a
Ahora la carta de Estados Unidos. Bueno, ¿qué hay por ahí? Encontramos, me corro un poco, en 8, a casi 1 grado, una conjunción. Este presidente, Kennedy, tiene el Sol en casa 8, que es la casa de la muerte y transformación. Y Urano es el planeta de las crisis y la revolución. Las transformaciones que él quería hacer vinieron a causar gran inquietud. Urano coincidió completamente. ¿Sí? Coincidió completamente. Se vinculó muy fuertemente con el sector femenino. Venus amaba a su país. Vamos a ver la carta. Venus es el planeta del amor. Está en casa 9. Intentaba él, casa 9 es la elevación ideológica del sentimiento sobre el ascendente nacional. Vamos a volver, es el regente de su ascendente. Realmente este hombre amaba a su país, amaba al ascendente de su país y tuvo una relación marcial también, de unión, pero también muy intensa y de crisis, Sol conjunción Urano, para ver uno de los aspectos. Entonces podemos ir entendiendo esta dinámica. Tengan en cuenta que Kennedy, como un joven heroico, fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial y fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial. No se conoce tanto esto de él, se conoce más el tema de sus posibles amorías con Marilyn Monroe y de su asesinato, que son los dos hechos que han trascendido, ¿no es cierto?, profundamente. Bueno, te queríamos dar un ejemplo y hay mucho más que se podría decir de la carta de Kennedy y Estados Unidos. Hoy abordamos por primera vez este tema, quizás recibamos algunas críticas por cómo estemos abordando esto, pero queremos introducir un enfoque de una reflexión astrológica. Y te aconsejamos siempre, antes de buscar dónde vivir, si no estás pasando una penuria terrible en el lugar donde estás, y es una cuestión psicológica, primero estudia en profundidad los desafíos que te plantea tu carta natal. También está la cuestión del momento en que vayas a hacer una mudanza, eso serían las direcciones. Ten en cuenta que la revolución solar es un aspecto. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro enfoque astrológico, siempre que vamos a estudiar la revolución solar de la persona, vemos además las direcciones, que son movimientos astrológicos más sutiles que rara vez se tienen en cuenta. Bueno, hoy queríamos charlar un poco con vos de estos temas y traerte algunas reflexiones astrológicas. Esperamos que te guste este video, le puedes dar like, puedes darle clic en la campanita, suscribirte a nuestro canal también y vamos a seguir con todos estos videos y pedinos temas y vamos a tratar de analizarlo. Esto más bien fue un pedido del público porque estamos recibiendo muchas consultas por este tema a nuestros teléfonos, a nuestros mails. Podés visitar nuestra web y bueno, toda la lista de videos que tenemos acá en nuestro canal. También estamos haciendo talleres, vamos a hacer un taller pronto acá en nuestra escuela y ahora tenemos los talleres online. Teníamos los cursos online que son de 3 meses, pero a algunas personas les parece muy largo, 3 meses, una vez por semana un video, ¿no? Así que estamos haciendo una versión comprimida de esto para que tengas introducción. Son talleres de 2 horas y media y 3 horas. Están online en nuestra web. Abajo podés encontrar toda la información. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao. Guía práctica de astrología. Un libro para los amantes, aficionados y profesionales de la astrología. Por la astróloga Florencia Santoni, profesora del Centro Astrológico y Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Encontralo en Mercado Libre o en librerías de Buenos Aires. Guía práctica de astrología, de Editorial Aztlán.